Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una confesión que estremeció a todos. Maazine Meravet rompió el silencio entre lágrimas y compartió un momento profundamente doloroso. La actriz y modelo, conocida por su discreción y elegancia, apareció ante las cámaras con los ojos llenos de lágrimas para revelar un episodio que ha conmovido a muchos. Verlo con otra, fue como si me arrancaran el alma, confesó entre sollozos, mientras trataba de mantener la compostura. Maazine no es de las que ventilan su vida privada, pero esta vez, algo dentro de ella necesitaba hablar. En una entrevista concedida a un programa de televisión español, relató cómo descubrió que su pareja, un conocido actor con el que mantenía una relación desde hace años, estaba viéndose con otra mujer. Lo que más le dolió, explicó, no fue la traición en sí, sino el modo en que lo descubrió. Yo no estaba buscando nada. Simplemente abrí una red social y allí estaban las fotos, abrazados, riéndose, como si nunca hubiéramos existido, dijo con la voz quebrada. Los rumores comenzaron hace meses, pero nadie imaginaba que detrás de las apariciones cada vez más esporádicas de la pareja se escondía una historia de infidelidad. Maazine continuó explicando cómo intentó aferrarse a la esperanza, convencida de que todo era una mala interpretación. Sin embargo, todo cambió la noche en que asistió a una gala benéfica. Lo vi. Estaba con ella. Su mano en su espalda, su mirada, todo era tan claro. Me quedé paralizada. No pude moverme. Me temblaban las piernas, relató entre lágrimas. En ese momento, según contó, todo su mundo se vino abajo. Maazine abandonó el evento en silencio, sin hacer una escena, y pasó la noche sola, llorando. No sabía qué hacer. Me sentí tan sola, tan traicionada. Era como si todas nuestras promesas, nuestras risas, los planes para el futuro, hubieran desaparecido de un momento a otro. Durante la entrevista, la actriz también compartió algunas palabras que su expareja le dijo cuando ella lo confrontó. No es lo que parece, le dijo él. Pero Maazine no estaba dispuesta a aceptar excusas. Le pregunté directamente, ¿la amas? Y su silencio fue la respuesta más dolorosa que he recibido en mi vida. La valentía de Maazine al hablar públicamente sobre esta situación ha sido ampliamente aplaudida por sus seguidores, especialmente mujeres de su misma edad, que han vivido experiencias similares. Lo cuento porque sé que muchas mujeres como yo han pasado por lo mismo. Quiero que sepan que no están solas. Que llorar no es debilidad. Que seguir adelante, aunque duela, es lo más fuerte que podemos hacer, declaró con firmeza. Este momento de vulnerabilidad ha mostrado a una Maazine más humana, más cercana, y ha generado una oleada de apoyo en redes sociales. Muchos usuarios comentaron sentirse identificados con su historia y agradecieron su sinceridad. Gracias por poner palabras a lo que muchas hemos sentido, escribió una seguidora. A pesar del dolor, Maazine concluyó la entrevista con un mensaje esperanzador: voy a salir adelante. No será fácil, pero voy a recuperar mi paz. Nadie merece vivir con una mentira. Me reconstruiré, parte por parte, y volveré a sonreír. Lo que sucedió después fue algo que muchos no esperaban. En los días posteriores a la entrevista, Maazine compartió en sus redes sociales varios mensajes de apoyo que había recibido, no solo de sus seguidores, sino también de personas cercanas a ella. Fue impresionante la cantidad de personas que se acercaron a ofrecerle palabras de consuelo, y muchas compartieron sus propias experiencias, abriendo un espacio para la reflexión y la empatía. En cada publicación, Maazine dejó claro que lo que más le dolía no era el final de su relación, sino el hecho de haber confiado tanto en alguien que había decidido ocultarle la verdad. Nunca entendí cómo una persona que dice amarte puede jugar con tu corazón de esa manera, escribió en una de sus actualizaciones. Este tipo de comentarios resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes en su mayoría comprendieron el nivel de traición que implicaba no solo la infidelidad, sino también la mentira y la manipulación emocional. Las redes sociales fueron testigos de un fenómeno en el que muchas mujeres, y también hombres, comenzaron a compartir historias similares, uniendo sus voces en un esfuerzo colectivo para visibilizar el dolor que puede causar una traición, y cómo, a pesar de ello, el proceso de sanación es posible. No fueron solo palabras de apoyo las que Maazine recibió, sino también historias de resiliencia, de mujeres que, después de pasar por situaciones similares, lograron encontrar la fuerza para seguir adelante.
reconstruirse y salir más fuertes de lo que nunca imaginaron. Un aspecto fundamental que se destacó en los mensajes que recibió Maazine fue la importancia de la autocompasión. A veces, nos olvidamos de lo importante que es tratarnos con amabilidad en momentos como este. Llorar, sentir dolor, no es signo de debilidad, es una forma de sanar, mencionó una seguidora. Esta reflexión fue repetida por varias personas, quienes enfatizaron que muchas veces la sociedad tiende a etiquetar a las mujeres que sufren una traición como débiles o vulnerables, cuando en realidad están demostrando una fortaleza increíble al enfrentar el dolor y seguir adelante. Por otro lado, la situación también despertó una conversación más amplia sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Muchos se unieron al debate en torno a las expectativas y la necesidad de establecer una comunicación abierta y sincera. Sobre todo cuando hay compromisos emocionales tan profundos como los que existían entre Maazine y su expareja. Es mejor enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, que vivir en la mentira. El respeto mutuo debe ser la base de cualquier relación, expresó uno de los comentarios más populares. En medio de todo el dolor, Maazine comenzó a centrarse en sí misma. Empezó a dedicar tiempo a sus proyectos personales y profesionales, y se mostró más activa en sus redes sociales, compartiendo su día a día, sus logros, y sobre todo, su proceso de sanación. Ella misma reconoció que estaba aprendiendo a poner límites saludables, a recuperar su independencia y a redescubrirse como mujer. Es un proceso largo, pero necesario. Me estoy dando el espacio para sanar y volver a ser la persona que quiero ser, expresó en uno de sus posts más emotivos. Uno de los aspectos que más impactó a sus seguidores fue la forma en que Maazine comenzó a reconstruir su vida después de la relación. En lugar de rendirse ante el dolor, decidió aprovechar esta experiencia para crecer. No solo estaba cerrando un capítulo importante en su vida, sino que estaba transformándose. Comenzó a recibir ofertas de trabajo que valoraban no solo su talento, sino también su autenticidad y fortaleza. Este dolor no me define, pero sí me ha hecho más fuerte. He aprendido a no tener miedo de ser vulnerable, porque la vulnerabilidad es una fuente de fortaleza, reflexionó. Al mismo tiempo, muchos de sus seguidores comenzaron a ver en ella un modelo de resiliencia. La manera en que había manejado la situación con dignidad y coraje inspiró a muchos a buscar la fuerza dentro de sí mismos, a dejar atrás las relaciones tóxicas y a tomar control de sus propias vidas. Te admiro tanto, Maazine. Gracias por enseñarnos que podemos superar lo que nos derrumba, comentó una mujer que compartió su propia historia de superación. El mensaje final de Maazine fue claro y esperanzador. La vida no siempre es fácil, pero tenemos el poder de crear nuestras propias historias, de escribir nuevos capítulos, de aprender de nuestros errores y de nuestros desafíos. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, más fuerte, más auténtica, concluyó. Y con esas palabras, cerró una etapa de su vida y abrió las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Esta historia ha dejado una marca profunda en todos los que la han escuchado. No solo por el drama de la traición, sino por la fuerza con la que una mujer decidió enfrentar el dolor y compartirlo con el mundo. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión y leer tus experiencias. Hasta la próxima.